Nunca tendrás ni 50,000 pesos, papá. Eres demasiado simple para eso. Eso me gritó mi hijo delante de su esposa y sus hijos cuando le pedí prestados unos pesos para arreglar el techo de la casa. Ahí estaba yo, con mis huaraches gastados, mi camisa remendada y mis manos callosas de tanto trabajar, mientras él presumía su traje de marca y su reloj de oro suizo. Lo que mi hijo no sabía es que durante 50 años, desde que él era un niño, yo había estado guardando peso por peso, centavo por centavo, cada moneda que llegaba a mis manos callosas. Mientras él estudiaba para ser ingeniero y después se convertía en empresario exitoso, yo construía algo en silencio que ese día lo dejaría sin palabras. 50 años de disciplina que nadie conocía, 50 años siendo el abuelo pobre de la familia, hasta que esa tarde en el banco les demostré que los humildes también sabemos contar. Mi nombre es Don Hilario Mendoza, tengo 78 años, y cuando el empleado del banco abrió mi cuenta corriente delante de mi hijo, la cifra que apareció en pantalla fue de 1.8 millones de pesos. Antes de contarte cómo logré acumular esa fortuna siendo un simple viejo, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser subestimado por su propia familia, porque lo que pasó después cambió para siempre la forma en que me miran. Esa mañana del 15 de marzo desperté diferente. No por el gallo del vecino como siempre, sino por esa sensación eléctrica que te recorre cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Llevaba planeando este día durante meses, calculando cada detalle, cada palabra que diría, cada movimiento que haría. Me levanté de la cama que compartí con mi Carmen por 40 años, que en paz descanse, y caminé descalzo hasta el baño. En el espejo vi a don Hilario Mendoza, 78 años, viudo, el abuelo pobre según mi propio hijo. Pero esta mañana, ese reflejo me sonrió de vuelta con complicidad. Me afeité con más cuidado que de costumbre, usando la navaja que me regaló mi padre cuando cumplí 15 años. Cada pasada sobre mi rostro curtido era un ritual, una preparación para el teatro que estaba a punto de representar. Me puse mi camisa blanca de los domingos, esa que Carmen me planchaba con tanto esmero, y mis únicos zapatos de vestir, negros, lustrados hasta brillar como espejos. Del cajón de mi cómoda saqué la caja de galletas vacía donde guardaba mis documentos más importantes. Adentro, envuelto en una bolsa de plástico amarillenta, estaba mi tesoro más preciado, no oro ni joyas, sino páginas y páginas de anotaciones escritas con mi puño y letra. Números, fechas, cálculos que solo yo entendía. La historia de una fortuna construida en secreto. Guardé todo en un sobremanila viejo y salí de mi casa de adobe hacia el centro de San Miguel de Allende. Las calles empedradas resonaban bajo mis pasos como nunca antes. Cada piedra parecía conocer mi secreto. Llegué al Banco Nacional a las 8:30 en punto. El edificio colonial de cantera rosa nunca me había parecido tan imponente. La bandera mexicana ondeaba con una brisa que se sentía como bendición. Adentro, el aire acondicionado me golpeó la cara sudorosa. Las baldosas blancas reflejaban las luces fluorescentes creando un ambiente casi sagrado. Me acerqué a la recepcionista, una muchacha de unos 25 años con uñas pintadas de rojo brillante. «Buenos días, joven. Vengo a abrir una cuenta». Ella me miró de arriba abajo, mis zapatos lustrados pero viejos, mi camisa impecable pero remendada en el cuello, mi cara de campesino honesto. Su sonrisa fue educada pero condescendiente. «Claro, señor. ¿Qué tipo de cuenta le interesa?» Le expliqué que quería una cuenta corriente para depositar mis ahorros. Me dirigió hacia un escritorio donde me esperaba un ejecutivo joven, probablemente de la edad de mi hijo. Corbata azul, gel en el cabello, reloj que costaba más que el sueldo de muchos mexicanos. «Mucho gusto, don Hilario Mendoza, para servirle». Mientras llenaba los formularios, el joven revisaba mis documentos con esa expresión que conocía tan bien, la mirada de quien piensa que está perdiendo el tiempo con un cliente menor. No sabía que estaba sentado frente al hombre que cambiaría su récord de depósitos del mes. Mi hijo Rodrigo siempre fue diferente al resto de los niños del barrio. Desde pequeño tenía esa manera de caminar erguido, como si el mundo le debiera algo especial. Cuando cumplió 8 años y todos sus amiguitos jugaban a las canicas en la tierra, él prefería quedarse adentro leyendo los periódicos que yo traía del trabajo. «Papá, cuando sea grande voy a tener una oficina con aire acondicionado y secretaria.
me decía mientras yo me quitaba las botas llenas de cemento después de 12 horas en la construcción. Su madre Carmen lo defendía siempre. Déjalo, Hilario. El niño tiene ambiciones. No quiere ser como nosotros. Esas palabras me dolían, pero nunca se lo demostré. Rodrigo estudió como pocos. Becas, reconocimientos, diplomas que llenaron las paredes de nuestra casita de adobe. Ingeniería civil en la Universidad de Guanajuato, después una maestría en la capital que pagamos vendiendo el terreno que habíamos comprado para construir una casa más grande. Valió la pena, pensábamos. A los 30 años ya tenía su propia empresa constructora, Mendoza y Asociados, ingeniería de vanguardia. El nombre sonaba importante, moderno, exitoso. Se casó con Patricia, hija de un comerciante próspero de León, una mujer educada que hablaba inglés y francés, que sabía de vinos y arte. Compraron una casa en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad, 3 plantas, 5 recámaras, alberca, jardín con jardinero de planta. Todo lo que nosotros nunca pudimos darle. Los domingos llegaba a visitarnos en su camioneta BMW negra que brillaba como espejo. Se bajaba ajustándose la corbata de seda italiana, revisando mensajes en su teléfono último modelo, siempre con prisa, siempre importante. Hola, papá. ¿Cómo estás? Pero sus ojos nunca me miraban realmente. Estaban ocupados evaluando las goteras del techo, las paredes descarapeladas, el piso de cemento que yo mismo había pulido con mis manos décadas atrás. Patricia bajaba después, con sus zapatos de tacón que repiqueteaban incómodos sobre nuestro humilde piso. Saludaba con esa sonrisa forzada que las mujeres de clase alta reservan para los pobres, educada, distante, condescendiente. Don Hilario, ¿cómo ha estado? Siempre don Hilario, nunca suegro, como si la formalidad creara la distancia necesaria entre su mundo y el mío. Sus hijos, mis nietos Sebastián y Valeria, crecieron llamándome abuelo pobre sin darse cuenta de la crueldad de sus palabras. Rodrigo nunca los corregía. Al contrario, sonreía con esa mueca que decía, es la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Durante las cenas familiares en su casa, esas a las que me invitaban por compromiso 2 o 3 veces al año, yo me sentaba en silencio mientras él contaba sus éxitos, contratos millonarios, viajes de negocios a Estados Unidos, inversiones en bienes raíces, planes de expansión. Patricia asentía orgullosa, los niños lo miraban con admiración, y yo solo comía con cuidado, tratando de no manchar el mantel blanco con mis manos que nunca parecían estar completamente limpias. Papá trabaja muy duro, les decía a los niños. Por eso puede darnos esta casa tan bonita, nuestros coches, nuestras vacaciones en Cancún. Y luego agregaba, siempre con esa sonrisa, hay que estudiar mucho para no terminar como el abuelo, trabajando con las manos toda la vida. Esas palabras se clavaban en mi corazón como puñales, pero yo sonreía y asentía, porque ¿qué podía decir? En apariencia, tenía razón. Él había logrado todo lo que yo nunca pude darle. Había escapado de la pobreza, construido un imperio, creado un apellido respetado. Era el orgullo del barrio, el ejemplo a seguir, el hijo que todos los padres querían tener. Lo que Rodrigo no sabía es que cada una de esas humillaciones quedaba registrada en mi memoria como números en una libreta de contabilidad. La división comenzó sutilmente, como una grieta invisible que se va haciendo más profunda con el tiempo. Al principio pensé que era normal, un hijo exitoso, unos padres humildes, 2 mundos que naturalmente se distancian. Pero con los años me di cuenta de que no era distancia, era vergüenza. Rodrigo se avergonzaba de nosotros. Las primeras señales llegaron cuando él empezó a tener éxito. Las visitas se volvieron más esporádicas, siempre con excusas válidas. Papá, tengo una junta muy importante, hay una licitación que no puedo perder, los clientes de Monterrey llegaron antes de lo esperado. Carmen lo defendía siempre, el muchacho está ocupado, Hilario. Es bueno que tenga tanto trabajo. Pero yo notaba cosas que ella prefería ignorar. Rodrigo ya no traía a Patricia y a los niños los domingos. Cuando le preguntaba por qué, sus respuestas eran vagas. Patricia tiene actividades en el club, los niños tienen clases de piano, Sebastián tiene entrenamiento de tenis. Actividades que nosotros no podíamos entender, mucho menos pagar. La primera Navidad que no cenamos juntos,
Carmen lloró en silencio mientras preparaba tamales para 2 personas en lugar de 8. Nos invitaron a casa de los papás de Patricia, explicó Rodrigo por teléfono. Es más grande, más cómoda para todos. No mencionó que también era más elegante, más apropiada para la familia que él quería proyectar. Los cumpleaños de los nietos se volvieron eventos a los que llegábamos como invitados de segunda clase. Fiestas en salones de eventos lujosos, con payasos profesionales, mesas decoradas con manteles de encaje, meseros uniformados sirviendo canapés que yo no sabía ni pronunciar. Patricia nos recibía con esa sonrisa mecánica. Don Hilario, doña Carmen, qué bueno que pudieron venir. Como si fuéramos los tíos lejanos que aparecen por compromiso. Nuestros regalos, juguetes sencillos comprados en el tianguis, ropa tejida por Carmen con tanto amor, parecían miserables al lado de las bicicletas importadas, los videojuegos de última generación, los iPads envueltos en papel brillante. Los niños abrían nuestros obsequios con educada cortesía, pero sus ojos buscaban inmediatamente los regalos más llamativos. Gracias, abuelo, decían mecánicamente, antes de correr hacia la montaña de cajas costosas que sus otros abuelos, los papás de Patricia, habían traído desde León. Carmen notaba todo, pero seguía fingiendo que nada había cambiado. Los niños están creciendo, es normal que prefieran otras cosas, murmuraba mientras doblaba con cuidado el suéter que había tejido para Valeria y que sabíamos que nunca se pondría. Las conversaciones familiares se volvieron monólogos de Rodrigo sobre sus éxitos empresariales. Contratos gubernamentales, desarrollos residenciales, asociaciones con inversionistas extranjeros. Hablaba con un lenguaje técnico que yo no entendía, usando palabras como flujo de capital, retorno de inversión, diversificación de portafolio. Patricia asentía conocedoramente, agregando comentarios sofisticados sobre mercados internacionales y tendencias económicas. Yo me quedaba callado, sintiendo como si estuvieran hablando en un idioma que nunca aprendería. Cuando trataba de participar contando alguna anécdota de mis años en la construcción, esas historias que antes lo hacían reír cuando era niño, Rodrigo sonreía con paciencia forzada, como un adulto que tolera las ocurrencias de un niño. Sí, papá, muy interesante, decía, pero ya estaba revisando su teléfono, esperando el momento apropiado para cambiar de tema. La herida más profunda llegó el día que Sebastián, mi nieto mayor, me preguntó inocentemente, «Abuelo, ¿por qué no tienes dinero como el abuelo Raúl?» Raúl era el padre de Patricia, dueño de una cadena de ferreterías, un hombre que llegaba a las reuniones familiares en Mercedes-Benz y regalaba cheques en lugar de juguetes. Rodrigo se apresuró a interrumpir, «Sebastián, no hagas ese tipo de preguntas». Pero el daño estaba hecho. En los ojos de mi nieto había visto la misma división que ahora separaba a nuestra familia, los que tienen y los que no tienen. Los abuelos importantes y el abuelo pobre. Esa noche, Carmen me encontró sentado en el patio trasero, mirando las estrellas. «¿En qué piensas, viejo?», me preguntó, acercándose con 2 tazas de café de olla. Le conté lo que había pasado. Ella suspiró profundamente. «Tal vez es hora de que sepan la verdad, Hilario». Pero yo negué con la cabeza. Todavía no era el momento. La lección que tenía preparada requería más paciencia, más precisión. La división de mi familia sería también la semilla de su reunificación. Los comentarios comenzaron como bromas inocentes, esas que se hacen en familia sin mala intención. Al menos eso me decía yo para poder dormir por las noches. «Papá siempre ha sido muy austero», decía Rodrigo cuando Patricia comentaba la sencillez de nuestra casa. «Es de esa generación que guarda hasta los clavos oxidados por si acaso». Todos reían, incluyendo Carmen, y yo sonreía también porque parecía cariñoso, familiar. Pero había algo en sus ojos que no coincidía con la risa. Con el tiempo, las bromas se volvieron más punzantes, más directas. Durante una cena de Año Nuevo en casa de Patricia, mientras todos levantábamos nuestras copas de champagne francés, yo tenía la única copa de vidrio simple porque no se preocupen por mí, cualquier cosa está bien. Rodrigo propuso un brindis, por un año próspero, lleno de oportunidades y crecimiento económico. Que todos tengamos la sabiduría de invertir bien nuestro dinero, los que lo tengamos, claro. La risa incómoda que siguió fue como un puñal en el estómago. Raúl, el padre de Patricia, levantó su copa con una sonrisa de complicidad. «Brindo por eso, yerno».
Hay que saber hacer que el dinero trabaje para uno, no trabajar toda la vida como nuestros padres. Me miraron por un segundo, esa mirada que confirma que están hablando de ti sin decir tu nombre. Los comentarios sobre mi apariencia se volvieron constantes y cada vez más crueles. Papá, ¿no tienes una camisa sin remiendos? Vamos a ver a mis socios japoneses y... La frase quedaba suspendida, como si fuera obvio que mi presencia podría arruinar su imagen profesional. Cuando llegaba a su oficina a veces, porque me gustaba conocer el mundo donde trabajaba mi hijo, su secretaria me trataba como si fuera un vendedor ambulante, viene por algún trabajo de construcción. Una vez escuché a Rodrigo explicarle a un socio por teléfono, mi padre es un hombre muy trabajador, muy honesto, pero ya sabes cómo es la gente de su generación, nunca aprendieron sobre finanzas modernas, inversiones, esas cosas. Hablaba de mí como si fuera un analfabeta financiero, un relicario del pasado que había que tolerar con paciencia. Los peores comentarios llegaban cuando hablaban de dinero delante de mí, como si yo fuera invisible o incapaz de entender. Patricia, ¿viste el precio del dólar? Tenemos que mover esos 300,000 pesos de la cuenta de ahorros a dólares antes de que suba más, decía Rodrigo durante una comida familiar. Luego me miraba con esa sonrisa condescendiente. Papá, tú no te preocupes por estas cosas. Son muy complicadas. 300,000 pesos. Hablaba de esa cantidad como si fuera calderilla, como si fuera normal manejar cifras que para la mayoría de los mexicanos representaban el sueldo de toda una vida. Un día, mientras ayudaba a Rodrigo a cargar unas cajas en su oficina, uno de sus empleados comentó, «Jefe, su papá se ve muy fuerte para la edad que tiene. Seguro podría trabajar en nuestra obra de Celaya si necesita algunos pesos extra». Rodrigo se rió con una mezcla de vergüenza y molestia. «No, gracias, Miguel. Mi padre ya está muy grande para esas cosas. Mejor que se quede en casa descansando. Total, nosotros podemos ayudarlo con sus gastos». Esa palabra, ayudarlo, resonó en mis oídos durante días. Como si yo fuera una carga, un dependiente, alguien que necesitaba su caridad para sobrevivir. La gota que colmó el vaso llegó durante el cumpleaños de Patricia. Estábamos en el jardín de su casa, rodeados de sus amigos del club de golf, empresarios exitosos con sus esposas elegantes. Rodrigo contaba orgulloso sobre su nuevo proyecto, un desarrollo residencial de lujo en Puerto Vallarta. Es una inversión de 50 millones de pesos, decía inflando el pecho. Claro, son cantidades que la gente común no puede ni imaginar. Sus amigos asentían impresionados. Uno de ellos, un tipo gordo con cadenas de oro, comentó jocosamente, «A ver, don Hilario, ¿usted cuánto cree que sean 50 millones de pesos? Alcanza a imaginárselos». Todos rieron. Rodrigo, en lugar de defenderme, se sumó a la burla. «Mi papá piensa que 1,000 pesos son una fortuna. Para él, 50 millones de pesos debe ser como, no sé, como imaginar cuántas estrellas hay en el cielo». La humillación fue tan intensa que sentí como la sangre se me subía a la cara. Pero no dije nada. Me quedé ahí, sonriendo como el abuelo tonto que todos creían que era, mientras por dentro calculaba exactamente cuánto eran 50 millones de pesos y cómo esa cantidad se comparaba con lo que tenía esperándome en casa. Esa noche, después de esa humillación pública, tomé la decisión que cambiaría todo. La historia comenzó en 1965, cuando Rodrigo tenía apenas 3 años y corría descalzo por el patio de tierra de nuestra primera casa. Yo acababa de conseguir trabajo como peón de albañil en la construcción del nuevo hospital de San Miguel de Allende. Ganaba 12 pesos al día, una miseria incluso para esa época, pero esos 12 pesos representaban esperanza, futuro, la posibilidad de que mi hijo nunca tuviera que levantar ladrillos bajo el sol despiadado como su padre. El primer día de trabajo, el capataz nos explicó el sistema de pagos. Les pago cada viernes, pero quien quiera puede cobrar diario. Eso sí, el que cobra diario pierde 50 centavos por descuento administrativo. Todos mis compañeros cobraban diario, necesitaban ese dinero para comer, para el camión, para los cigarros. Yo decidí cobrar semanal y ahorrarme esos 50 centavos. Carmen me regañaba, «Hilario, ¿cómo vamos a comer entre semana?». Pero yo tenía un plan que ni ella conocía completamente.
Durante esos primeros años, desarrollé una obsesión que me acompañaría 5 décadas. Cada peso que no fuera absolutamente necesario para sobrevivir, se guardaba. No gastaba. Se guardaba. Punto. Mientras mis compañeros compraban refrescos en el trabajo, yo llevaba agua en una botella de vidrio reutilizada cientos de veces. Mientras ellos compraban cigarros, yo me entretenía tallando figuras en pedazos de madera que encontraba en las obras. Mientras ellos iban a la cantina los viernes, yo me iba directo a casa con mis 84 pesos semanales intactos. Pero el verdadero secreto no era solo ahorrar mi sueldo de construcción. El secreto era lo que hacía después del trabajo. A las 6 de la tarde, cuando mis compañeros se iban a descansar, yo comenzaba mi segunda jornada, trabajos independientes que nadie conocía. Reparaba techos para las viudas del barrio, construía bardas para los comerciantes, arreglaba pisos para cualquiera que pagara aunque fuera 5 pesos. Carmen pensaba que era generosidad, mi Hilario siempre ayudando a los demás. No sabía que cada uno de esos trabajitos era una inversión en el futuro de nuestro hijo. Los fines de semana, mientras otras familias descansaban o iban a la plaza, yo me convertía en un comerciante ambulante. Compraba cemento al por mayor, aprovechando mi trabajo en la construcción conocía a todos los proveedores y lo revendía en bolsas pequeñas a familias que querían hacer mejoras en sus casas. Una ganancia de 2 o 3 pesos por bolsa, pero vendía 30 o 40 bolsas cada sábado. También aprendí algo que cambiaría mi vida para siempre, los terrenos baratos. En los años 60 y 70, San Miguel de Allende era todavía un pueblo colonial olvidado. Los terrenos en las orillas se vendían por centavos. Yo compraba lotes pequeños, de 200 o 300 metros, en zonas que todos consideraban muy lejos del centro. Pagaba en abonos de 10 o 20 pesos mensuales. Carmen sabía de algunos, pero no de todos. Es para el futuro de Rodrigo, le decía. Algún día estos terrenos van a valer algo. Tenía razón más allá de lo que yo mismo imaginaba. Para 1975, cuando Rodrigo cumplió 13 años, yo era dueño de 8 terrenos diferentes. Nadie lo sabía. Ni Carmen, ni mi hijo, ni mis vecinos. Todos me veían como el mismo albañil humilde que salía cada mañana con su lonchera de hojalata y su termo de café. Lo que no veían era al hombre que llegaba a casa y se quedaba despierto hasta las 2 de la madrugada, calculando, planeando, estudiando mapas de la ciudad, imaginando cómo crecería San Miguel en las próximas décadas. Mi obsesión por el ahorro se volvió casi religiosa. Reutilizaba todo, clavos, tornillos, pedazos de madera, alambre, hasta los sobres de las cartas los abría con cuidado para usar el papel del reverso como notitas. Carmen me decía, Hilario, pareces limosnero guardando tantas cosas. Pero cada peso ahorrado era un peso que podía invertir. Cada peso invertido era un paso más cerca de la sorpresa que le tenía preparada al mundo. En los años 80, cuando la crisis económica golpeó México y todos perdían empleos, yo aproveché para comprar más terrenos. Los dueños desesperados vendían por la mitad del precio. Yo tenía el efectivo guardado en cajas de zapatos, envuelto en plásticos, escondido en lugares que solo yo conocía. Rodrigo estudiaba ingeniería, orgulloso de escapar de la vida de su padre pobre, sin saber que ese padre pobre estaba construyendo un imperio inmobiliario que algún día lo dejaría sin palabras. El día que cumplí 60 años, hice mi primer gran cálculo. Sumé el valor de todos mis terrenos, mis ahorros en efectivo, las pequeñas inversiones que había hecho durante décadas. La cifra me sorprendió incluso a mí. Pero decidí seguir guardando el secreto. Rodrigo necesitaba aprender humildad antes de conocer la verdad sobre su padre. Mi día comenzaba a las 4:30 de la madrugada, no por obligación sino por estrategia. Cada minuto extra de sueño era un minuto menos para generar ingresos. Mientras Carmen y Rodrigo dormían, yo me levantaba en silencio, me lavaba con agua fría para ahorrar gas y salía al patio trasero donde tenía mi primer negocio secreto, cría de conejos. 20 jaulas construidas con materiales reciclados de mis trabajos de construcción albergaban una pequeña granja que me daba entre 80 y 120 pesos extra cada mes. Carmen sabía de los conejos, pero pensaba que era solo para que comiéramos carne de vez en cuando. No sabía que cada conejo vendido era dinero directo a mis ahorros. El desayuno era siempre igual, café de olla recalentado del día anterior,
un bolillo del pan barato que compraba al final del día en la panadería, cuando lo vendían a mitad de precio, y frijoles que Carmen preparaba una vez a la semana en grandes cantidades. Total del desayuno, 2 pesos. Mis compañeros de trabajo gastaban entre 8 y 12 pesos en el desayuno comprando tortas, tacos, jugos. Yo me ahorraba 10 pesos diarios solo en esa comida. Multiplicado por 365 días al año, eran 3.650 pesos anuales. Una fortuna. El camión al trabajo costaba 50 centavos. Pero yo había calculado que caminando las 23 cuadras hasta la obra me ahorraba ese peso diario y además hacía ejercicio. Salía 30 minutos antes que los demás, llegaba exactamente a tiempo y guardaba 365 pesos al año. Pequeñas cantidades que se sumaban como gotitas llenando un tinaco gigante. Durante el trabajo, mientras mis compañeros compraban cigarros, refrescos, chicles, dulces, yo llevaba todo desde casa: agua en botella reutilizada, tacos de frijol envueltos en servilletas lavadas y reutilizadas, dulces caseros que Carmen hacía con piloncillo barato. Ahorro diario en vicios, 8 pesos. Ahorro anual, 2.920 pesos. En las tardes, después del trabajo oficial, comenzaba mi verdadera jornada económica. Tenía una ruta establecida por todo San Miguel: casas que necesitaban reparaciones menores, negocios que requerían mantenimiento, familias que querían mejorar algo pero no podían pagar a un maestro albañil completo. Cobraba barato, muy barato, pero trabajaba rápido y eficiente. 5 pesos por arreglar una llave, 10 pesos por reparar una barda, 20 pesos por construir un baño pequeño. Cantidades mínimas que sumaban entre 150 y 300 pesos semanales extra. Dinero que nadie conocía, que iba directo a las cajas de zapatos donde guardaba mis ahorros. Los fines de semana era cuando mi obsesión alcanzaba niveles que ni yo mismo puedo explicar racionalmente. Recorría todo el pueblo buscando oportunidades, materiales de construcción tirados que podía reutilizar, muebles rotos que reparaba y revendía, hasta botellas de vidrio que juntaba para vender a las recicladoras. Carmen me regañaba: Hilario, pareces pepenador. ¿Qué van a decir los vecinos? Pero cada botella valía 5 centavos, cada pedazo de metal 10 centavos, cada mueble reparado entre 20 y 50 pesos. Al mes, estas pequeñeces me daban 200 pesos adicionales. Mi método de ahorro era matemáticamente perfecto. Dividía mis ingresos en 3 categorías: supervivencia familiar, 60%, inversiones secretas, 30%, y ahorro líquido, 10%. La supervivencia incluía solo lo absolutamente necesario: comida básica, renta, servicios mínimos, ropa cuando era imposible remendar la que teníamos. Las inversiones eran terrenos baratos, materiales de construcción que sabía que subirían de precio, o pequeños préstamos a vecinos que me pagaban con intereses del 5% mensual. El ahorro líquido iba a las cajas, envuelto en plásticos, contado y recontado cada domingo en la noche. Tenía un sistema de cajas que Carmen nunca descubrió completamente. La caja principal estaba enterrada debajo del piso de cemento de nuestra cocina. La instalé yo mismo dejando un compartimiento secreto. Otras cajas estaban en el techo, detrás de vigas que solo yo sabía cómo mover. Una más en el patio, enterrada bajo el nopal grande que planté específicamente para marcar el lugar. Cada peso era registrado en mi libreta secreta con fecha, origen y categoría. 15 de marzo, venta conejos, 45 pesos, caja principal. 18 de marzo, reparación llave Doña Rosa, 8 pesos, caja techo. 22 de marzo, venta botellas reciclaje, 12 pesos, caja patio. Mi contabilidad era más precisa que la de muchos negocios formales. Para 1990, cuando Rodrigo se graduó de ingeniero, yo tenía 127,000 pesos en efectivo escondidos, 14 terrenos en diferentes partes de San Miguel y contratos de préstamo por otros 89,000 pesos. Total, más de 200,000 pesos. Una fortuna que había construido peso por peso, centavo por centavo, mientras todos me veían como el albañil pobre que apenas sobrevivía. La ironía era deliciosa. Mi hijo estudiaba finanzas en la universidad, aprendía sobre inversiones y manejo de capital, mientras su padre ignorante había creado un portafolio de inversiones que cualquier contador hubiera admirado. Pero el secreto era demasiado perfecto para revelarlo todavía.
Rodrigo necesitaba más años de éxito, más arrogancia, más humillaciones hacia su padre, para que la lección final tuviera el impacto devastador que yo había planeado desde el principio. El momento llegó un domingo de abril de 2018, durante la comida familiar que Patricia organizaba una vez al mes por pura obligación social. Era el cumpleaños número 12 de mi nieta Valeria, y toda la familia estaba reunida en el jardín de su casa. Rodrigo, Patricia, los niños, los padres de ella, algunos primos exitosos con sus esposas elegantes. Yo llegué como siempre, camisa blanca planchada por mí mismo, pantalones oscuros sin una arruga, zapatos lustrados hasta brillar, pero todo visiblemente viejo, remendado, humilde. Mi regalo para Valeria era una muñeca de trapo que había mandado hacer con Doña Esperanza, la costurera del barrio. Me costó 150 pesos, pero estaba hecha con tanto amor que parecía una obra de arte. Patricia la recibió con esa sonrisa forzada que ya conocía bien. ¡Qué original, don Hilario! Valeria, dale las gracias a tu abuelo. La niña murmuró un gracias distante antes de correr hacia la montaña de regalos costosos que sus otros abuelos habían traído desde León. La conversación durante la comida giró, como siempre, alrededor de los éxitos de Rodrigo. Esa semana había cerrado un contrato importante, la construcción de un fraccionamiento de lujo en Querétaro. Son 200 casas de interés medio alto, explicaba inflando el pecho. Cada casa se vende en 850,000 pesos. Estamos hablando de un proyecto de 170 millones de pesos. Sus cuñados lo felicitaron efusivamente. Raúl, el padre de Patricia, alzó su copa de vino francés. Brindo por mi yerno, que sí sabe hacer crecer el dinero, no como otros que se conforman con trabajar toda la vida sin ambiciones. La puñalada iba directo hacia mí, pero sonreí y asentí como el abuelo tonto que todos creían que era. Después de la comida, mientras las mujeres recogían la mesa y los niños jugaban en la alberca, los hombres nos quedamos en el jardín fumando puros cubanos que Raúl había traído de su último viaje a Miami. La conversación derivó hacia inversiones, bienes raíces, oportunidades de negocio. Rodrigo contaba sobre sus planes de expandirse a Cancún, Patricia hablaba de comprar un departamento en Puerto Vallarta como inversión, Raúl presumía sus acciones en la bolsa mexicana. Yo escuchaba en silencio, calculando mentalmente que entre todos estaban manejando cifras que no llegaban ni a la mitad de lo que tenía guardado. En un momento dado, Rodrigo mencionó que estaba considerando comprar un terreno en Playa del Carmen como inversión a largo plazo. Es caro, reconoció. Me piden 50,000 pesos dólares, que son como 900,000 pesos mexicanos. Pero en 5 años puede valer el doble. Raúl asintió conocedor, es una buena inversión, yerno. Lástima que no todos podemos permitirnos ese tipo de movimientos financieros. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Sebastián, mi nieto de 14 años, se acercó corriendo desde la alberca. Papá, ¿me das dinero para comprar un videojuego nuevo? Cuesta 1,200 pesos. Rodrigo sacó su cartera de piel italiana y le dio un billete de 2,000 pesos sin ni siquiera contarlo. Quédate con el cambio, mijo. Sebastián saltó de alegría y entonces, con esa crueldad inocente de los adolescentes, se dirigió hacia mí. Abuelo, tú también me puedes dar dinero para videojuegos. Todos se rieron. Rodrigo lo regañó suavemente. Sebastián, no le pidas dinero a tu abuelo. Él no tiene esas cantidades. Y ahí fue donde todo se desató. Raúl, con 3 copas de vino encima y esa arrogancia que da el dinero, decidió hacer el comentario que sellaría su humillación. Déjalo, Rodrigo. Es bueno que el muchacho entienda las diferencias sociales desde joven. Se dirigió hacia mí con esa sonrisa condescendiente. ¿Verdad, don Hilario, que usted nunca en su vida ha tenido 50,000 pesos juntos, verdad? La mesa se quedó en silencio. Patricia se puso roja de vergüenza, los cuñados miraron hacia otro lado, pero Rodrigo se rió. Se rió con esa carcajada que confirma la broma, que valida la humillación, que dice, tienen razón, mi padre es tan pobre que esa cantidad sí es imposible para él. Nunca tendrá 50,000 pesos, papá, dijo todavía riéndose. Eres demasiado simple para eso. No tienes idea de lo que significa manejar dinero de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos esperaban mi reacción. ¿Me enojaría? ¿Me pondría triste?
¿Me iría ofendido como el abuelo sensible que pensaban que era? En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila, paciente, llena de una sabiduría que ninguno de ellos podía imaginar. Tienes razón, mijo, dije con la voz más calmada que pude. Nunca he manejado 50,000 pesos. Rodrigo asintió satisfecho, como si hubiera ganado una discusión importante. Lo que no sabía es que tenía razón, nunca había manejado 50,000 pesos. Había manejado 1,847,000 pesos. Esa noche, cuando llegué a casa después de la humillación más grande de mi vida, saqué todas mis cajas, conté todo mi dinero por última vez y tomé la decisión que había estado postergando durante décadas. Era hora de que mi hijo conociera la verdad sobre su padre pobre. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o coraje, sino por una claridad mental que no había sentido en décadas. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco que llevaba 10 años sin cambiar, con todas mis cajas de ahorros abiertas por primera vez en años. Billetes de diferentes épocas, algunos tan viejos que ya ni circulaban, otros nuevos y crujientes, todos ordenados por denominaciones y amarrados con ligas rojas que compraba en el mercado. Frente a mí estaban 53 años de trabajo, disciplina, sacrificio y paciencia convertidos en números tangibles. La cuenta final era aún más impresionante de lo que recordaba, 1,847,350 pesos en efectivo, más el valor actual de mis 14 terrenos que había calculado en 2,300,000 pesos adicionales. Total, 4,147,350 pesos. Una fortuna que había construido mientras mi hijo me consideraba demasiado simple para manejar 50,000 pesos. Saqué mi libreta desgastada, esa que llevaba conmigo a todas partes envuelta en plástico, y comencé a hacer cálculos. Pero esta vez no era para planear ahorros o inversiones. Era para planear la lección más importante que le daría a mi familia. Escribí en la primera página limpia, Plan de Revelación, abril de 2018. El primer paso era obvio, necesitaba abrir una cuenta bancaria. En 53 años de trabajar, nunca había tenido una cuenta corriente formal. Todo mi dinero había vivido en cajas, enterrado, escondido, invisible para el sistema financiero. Pero para lo que tenía planeado, necesitaba que cada peso fuera oficial, registrado, incuestionable. El segundo paso era más delicado, timín. No podía simplemente llegar mañana y sorprender a Rodrigo con la revelación. La lección tenía que ser gradual, cinematográfica, devastadora. Tenía que doler exactamente como había dolido cada una de sus humillaciones durante todos estos años. Decidí que todo sucedería en 3 actos, como las obras de teatro que Carmen veía en la televisión. Acto 1. Abrir la cuenta bancaria y depositar todo el dinero, convirtiéndome oficialmente en millonario. Acto 2. Invitar a Rodrigo al banco con un pretexto creíble, algo que no despertara sospechas pero que lo obligara a acompañarme. Acto 3. La revelación completa, el momento donde vería la cifra en la pantalla y entendiera que su padre simple había acumulado más dinero del que él había visto en toda su carrera exitosa. Pasé las siguientes 3 horas planificando cada detalle con la precisión de un arquitecto diseñando una catedral. Primero, investigué qué banco sería el mejor para mi propósito. Necesitaba una sucursal grande, moderna, donde los empleados fueran profesionales y discretos. El Banco Nacional de la plaza principal era perfecto. Tenía pantallas grandes donde se mostraban los saldos, oficinas privadas para clientes con cuentas importantes y, lo más importante, quedaba a solo 2 cuadras de la oficina de Rodrigo. El pretexto para llevarlo conmigo también requería estrategia. No podía ser algo obvio como, hijo, acompáñame al banco. Tenía que ser una situación donde él se sintiera obligado a ayudar a su padre pobre, donde su ego de hijo exitoso lo motivara a acompañarme por caridad. Decidí que le diría que necesitaba ayuda para entender unos papeles complicados que me habían llegado del gobierno, algo sobre impuestos o trámites que un hombre simple como yo no podría manejar solo. Su ego no le permitiría decir que no. La parte más importante del plan era controlar mis emociones durante la revelación. Durante 53 años había perfeccionado el arte de parecer humilde, simple, ignorante en temas financieros. Ahora tenía que mantener esa actuación hasta el momento exacto donde todo se revelaría.
No podía demostrar satisfacción prematura, no podía sonreír antes de tiempo, no podía romper el personaje hasta que la cifra apareciera en esa pantalla y Rodrigo entendiera la magnitud de lo que había estado ignorando. Esa noche también tomé otra decisión importante. No se lo diría a Carmen todavía. Mi esposa había sido cómplice involuntaria de mi secreto durante décadas, pero para esta revelación final necesitaba que su sorpresa fuera genuina. Carmen tenía que reaccionar con el mismo shock que Rodrigo para que la lección fuera completa. Guardé todo el dinero en 2 maletas viejas que tenía en el closet, las mismas que habíamos usado para nuestra luna de miel hace 42 años. La ironía era perfecta. Las maletas que una vez cargaron nuestros sueños de jóvenes pobres ahora cargarían la prueba de que esos sueños se habían cumplido más allá de lo que cualquiera pudo imaginar. Antes de acostarme, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en décadas: emoción pura. No nervios, no miedo, no ansiedad. Emoción como la de un niño esperando el Día de Reyes. Después de 53 años de paciencia, de humillaciones silenciosas, de ser visto como el familiar pobre que había que tolerar por caridad, finalmente había llegado el momento de mostrar quién era realmente don Hilario Mendoza. Al cerrar los ojos esa noche, lo último que pensé fue en la cara que pondría Rodrigo cuando viera esos números en la pantalla del banco. La espera había terminado. El lunes siguiente desperté a las 4 de la madrugada como siempre, pero esta vez no para ir a trabajar. A los 78 años, por primera vez en mi vida adulta, tenía un día completamente dedicado a mí mismo y a mi plan maestro. Me bañé con agua tibia, un lujo que me permití por la ocasión, me afeité con extra cuidado y me puse mi único traje completo, ese azul marino que había comprado hace 15 años para el funeral de mi hermano y que solo usaba para ocasiones especiales. Carmen se extrañó al verme tan arreglado. ¿A dónde vas tan elegante, viejo? Le dije que tenía algunos trámites importantes que hacer, nada más. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Las maletas con el dinero las había escondido en el cuarto de los trastes, debajo de unas cobijas viejas. Casi 2 millones de pesos en efectivo guardados en maletas de luna de miel. La ironía seguía siendo deliciosa. Mi primera parada fue la casa de mi compadre Aurelio, el único hombre en San Miguel de Allende que conocía parte de mi secreto. Aurelio había sido mi socio silencioso en algunas inversiones de terrenos durante los últimos 20 años. Era contador jubilado, discreto como una tumba, y la única persona en el mundo que sabía que don Hilario Mendoza tenía más dinero del que aparentaba. «Compadre», le dije cuando abrió la puerta, «necesito que me hagas un favor muy importante. Hoy voy a depositar todo mi dinero en el banco y necesito que alguien de confianza me acompañe como testigo». Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Aurelio llevaba años diciéndome que era hora de que revelara mi fortuna. ¿Por fin vas a enseñarles a esos hijos desagradecidos quién eres realmente? Asentí con una sonrisa que no podía contener. Pero necesito que me ayudes con los preparativos. Esto tiene que salir perfecto. Durante las siguientes 2 horas, Aurelio y yo repasamos cada detalle de mi plan. Él me explicó el proceso bancario, qué documentos necesitaría, qué preguntas me harían, cómo funcionaban las cuentas corrientes para cantidades grandes, qué precauciones tomar. Hilario, con esa cantidad de dinero el banco te va a tratar como rey. Van a querer darte créditos, inversiones, seguros de vida. Prepárate para que te vean diferente. Exactamente lo que yo quería. A las 10 de la mañana llegamos al Banco Nacional. Aurelio cargaba una de las maletas, yo la otra. 2 hombres mayores, vestidos formalmente, caminando con paso decidido hacia el edificio más importante del centro de San Miguel. Los guardias de seguridad nos miraron con curiosidad. No era común ver clientes de nuestra edad cargando maletas un lunes por la mañana. Pedí hablar con el gerente general. La recepcionista, una muchacha joven que me recordó a mis nietas, me preguntó el motivo de la cita. «Vengo a abrir una cuenta corriente y hacer un depósito importante», le dije con la voz más seria que pude. 5 minutos después, un hombre elegante de unos 40 años se acercó a nosotros. Traje gris, corbata azul, zapatos lustrados, modales profesionales. «Buenos días, señores. Soy el licenciado Martínez, gerente de la sucursal. ¿En qué podemos ayudarlos?». Cuando abrimos las maletas en su oficina privada, su expresión cambió completamente.
De cortesía profesional pasó a sorpresa genuina, y después a respeto inmediato. Señor Mendoza, esto requiere un protocolo especial. ¿Me permite un momento? Salió de la oficina y regresó con 2 empleados más, un contador y un especialista en cuentas de alto valor. Durante las siguientes 3 horas, viví algo que nunca había experimentado, ser tratado como un cliente importante. Me ofrecieron café, agua, galletas importadas. Llenaron formularios especiales, tomaron copias de mis identificaciones, verificaron cada billete con máquinas ultravioleta. El licenciado Martínez me explicó los beneficios de mi nueva cuenta. Señor Mendoza, con este nivel de depósito inicial, usted califica para nuestro programa Platinum. Esto incluye atención personalizada, asesoría financiera gratuita y acceso a inversiones exclusivas. Sonreí internamente. Después de 53 años siendo invisible para el sistema financiero, ahora era Platinum. Pero la mejor parte vino cuando depositaron todo el dinero y me dieron mi primer estado de cuenta. Ver esa cifra impresa oficialmente, 1.847.350 pesos, me dio una satisfacción que ninguna cantidad de trabajo había logrado antes. Era real, era oficial, era incuestionable. Durante el proceso, aproveché para preguntarle al licenciado Martínez sobre los servicios del banco, horarios de atención, procedimientos para consultas de saldo, políticas para acompañantes en transacciones. Información que necesitaría para la segunda fase de mi plan. Si necesito venir con un familiar para mostrarle algunos movimientos de mi cuenta, ¿es posible?, pregunté con inocencia. Por supuesto, señor Mendoza. Los clientes Platinum pueden traer acompañantes para consultas. Solo necesitamos que usted autorice su presencia. Perfecto. Esa tarde, de regreso a casa, Aurelio no paraba de felicitarme. Compadre, ¿viste cómo te trataron cuando vieron el dinero? Como si fueras presidente de la República. Tenía razón. En una mañana había pasado de ser don Hilario el albañil pobre a señor Mendoza el cliente Platinum. Pero la transformación más importante aún no llegaba. Ahora venía la parte más delicada del plan, convencer a Rodrigo de que me acompañara al banco sin despertar sospechas. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, practiqué frente al espejo las palabras exactas que usaría para tender la trampa perfecta. El miércoles por la mañana ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. Llamé a Rodrigo desde el teléfono público de la esquina. Nunca tuvimos teléfono en casa porque era un gasto innecesario, fingiendo preocupación y confusión. Hijo, necesito que me ayudes con algo urgente. Me llegó una carta del banco sobre unos trámites fiscales que no entiendo. Dicen que tengo que ir personalmente, pero tú sabes que yo no manejo bien esas cosas modernas. La respuesta fue exactamente la que esperaba, un suspiro de resignación seguido de esa paciencia condescendiente que conocía tan bien. Ay, papá, ¿por qué no me dijiste antes? Está bien, paso por ti a las 11. Pero que sea rápido porque tengo una junta importante a las 2. Perfecto. Su tono me confirmó que venía por caridad, por obligación filial, exactamente como lo había planeado. A las 11 en punto llegó en su BMW negra, impecable como siempre. Bajó ajustándose la corbata y revisando mensajes en su teléfono. Me subí al asiento del copiloto, la primera vez en años que viajaba en el coche de mi hijo, sintiéndome como un actor a punto de dar la actuación de su vida. Durante el trayecto al banco, Rodrigo siguió con su rutina habitual de superioridad disfrazada de preocupación. Papá, ya te he dicho que estos trámites bancarios son complicados. La próxima vez llámame antes de meterte en problemas. Asentí humildemente, como el padre simple que él creía que era. Llegamos al Banco Nacional a las 11:20. El licenciado Martínez me recibió con una sonrisa profesional que se amplió considerablemente cuando me vio. Señor Mendoza, qué gusto verlo de nuevo. Rodrigo frunció el ceño extrañado. Era obvio que no esperaba que su padre pobre fuera conocido por el gerente del banco principal. Buenos días, dijo Rodrigo presentándose. Soy el hijo del señor Mendoza. Vine a ayudarlo con unos trámites. El licenciado Martínez asintió cortésmente, por supuesto. Su papá nos comentó que podría venir acompañado para revisar algunos movimientos de su cuenta. La palabra cuenta hizo que Rodrigo me mirara con curiosidad. Hasta donde él sabía,
Yo nunca había tenido una cuenta bancaria. Nos dirigieron a una oficina privada con una computadora moderna y una pantalla grande donde podían mostrarse los estados de cuenta. El momento había llegado. Señor Mendoza, dijo el licenciado mientras tecleaba en su computadora, ¿quiere revisar el saldo actual de su cuenta corriente? Asentí tranquilamente. Rodrigo se acomodó en su silla con esa expresión de paciencia forzada, esperando ver números pequeños, movimientos mínimos, la confirmación de que su padre era exactamente tan pobre como él pensaba. La pantalla se iluminó. Los números aparecieron claros, gigantes, irrefutables. Saldo actual, 1.847.350 pesos. El silencio que siguió fue el más hermoso de mi vida. Rodrigo se quedó con la boca abierta, literalmente abierta, mirando la pantalla como si fuera una alucinación. Sus ojos se movían de los números a mí, de mí a los números, tratando de procesar lo imposible. «¿Papá?», murmuró con una voz que no reconocí. «Papá, ¿qué es esto?». El licenciado Martínez, completamente ajeno al drama familiar que se desarrollaba en su oficina, continuó profesionalmente. «Como puede ver, señor Mendoza, su depósito inicial del lunes ya está completamente procesado. ¿Desea revisar algún movimiento específico?». Me volteé hacia Rodrigo con la expresión más tranquila que pude mantener. «¿Recuerdas lo que me dijiste el domingo, hijo? Que nunca tendría 50,000 pesos porque soy demasiado simple». Rodrigo seguía en shock, incapaz de formar palabras coherentes. «Tenías razón», continué con una calma que contrastaba brutalmente con su estado de confusión. «Nunca he tenido 50,000 pesos. Como puedes ver en esa pantalla, tengo 1.847.350 pesos». La cifra resonó en la oficina como un eco. El licenciado Martínez comenzó a explicar detalles sobre rendimientos y opciones de inversión, pero Rodrigo ya no estaba escuchando. Estaba procesando la devastación completa de todo lo que había creído sobre su padre durante 45 años de vida. «¿Cómo?», fue lo único que logró decir. «¿Cómo es posible?». Me levanté de mi silla con la dignidad que había estado guardando durante décadas. 53 años de trabajo, hijo. Peso por peso. Centavo por centavo. Mientras tú estudiabas para no ser como tu padre pobre estaba construyendo algo que ni en tus mejores días de ingeniero has logrado acumular. Le pedí al licenciado Martínez que imprimiera el estado de cuenta completo. Cuando salió la hoja con todos los números oficiales, se la entregué a Rodrigo, para que no pienses que es un error del sistema. Sus manos temblaron cuando tomó el papel. En ese momento entendí que la lección había sido perfecta. No había gritos, no había reproches, no había drama innecesario. Solo números. Números que hablaban más fuerte que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Salimos del banco en completo silencio. Rodrigo caminaba como sonámbulo, todavía sosteniendo el estado de cuenta con manos temblorosas, leyendo y releyendo los números como si pudieran cambiar por arte de magia. Subimos a su BMW y él se quedó inmóvil detrás del volante, sin encender el motor, sin decir palabra, simplemente mirando el papel una y otra vez. «Papá», dijo finalmente con una voz que no le había escuchado desde que era niño, «necesito que me expliques esto. Necesito que me digas la verdad completa». Arranqué el coche y le dije, «Vamos a la casa. Ahí te voy a enseñar algo que ni tu madre conoce completamente». Durante el trayecto, Rodrigo no dejaba de hacer preguntas. «¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Yo solo repetía, «En la casa, hijo. En la casa vas a entender todo». Llegamos y Carmen se extrañó de vernos a los dos tan serios. «¿Todo bien?», preguntó preocupada. «Carmen», le dije, «siéntate. Tú también necesitas ver esto». Fui al cuarto de los trastes y saqué la caja de zapatos donde guardaba todos mis documentos secretos. No el dinero, eso ya estaba en el banco, sino los papeles que contaban la historia completa de mi imperio oculto. Los puse sobre la mesa de la cocina como si fuera un banquero presentando un portafolio de inversiones. «Rodrigo, Carmen, esto es lo que he estado construyendo en silencio durante 53 años. Comencé con los documentos más viejos, las escrituras de mi primer terreno, comprado en 1965 por 800 pesos.
Este terreno ahora vale 180,000 pesos. Los ojos de Carmen se agrandaron. Seguí con el segundo terreno, después el tercero. 14 propiedades en total, todas estratégicamente ubicadas en zonas que yo sabía que crecerían con el tiempo. El terreno donde está el Walmart nuevo, dije mostrando la escritura, lo compré en 1978 por 3,500 pesos. El año pasado me ofrecieron 450,000 pesos por él. Rodrigo dejó caer el estado de cuenta del banco. Papá, tú eres dueño del terreno donde está el Walmart. Asentí tranquilamente. Y del terreno de al lado también. Y del de atrás. Después saqué mis libretas de contabilidad personal, 12 libretas pequeñas con tapas desgastadas donde había registrado cada peso ganado y ahorrado durante más de 5 décadas. Aquí está todo registrado, dije pasando las páginas lentamente. 15 de marzo de 1967, venta de conejos, 45 pesos, depositado en caja principal. 22 de agosto de 1975, trabajo extra casa de Doña Rosa, 85 pesos, depositado en caja techo. Rodrigo tomó una de las libretas con reverencia religiosa. Página tras página de números escritos con mi puño y letra, fechas, conceptos, cantidades. Papá, esto es increíble. Es como la contabilidad de una empresa. Carmen lloraba en silencio, no de tristeza sino de orgullo y sorpresa. Hilario, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué guardaste esto en secreto tanto tiempo? Porque necesitaba que fuera perfecto, respondí mirando directamente a Rodrigo. Necesitaba que llegara el momento exacto para la lección que tenía que dar. Saqué entonces los documentos bancarios de mis préstamos personales, dinero que había prestado a vecinos y conocidos durante décadas con intereses del 3% mensual. Don Aurelio me debe 89,000 pesos. Don Ramiro $67. La familia Contreras 134,000 pesos. Rodrigo calculaba mentalmente, papá, esos son casi 300,000 pesos adicionales. Correcto. Dinero trabajando para mí mientras yo trabajaba en la construcción. Finalmente, saqué el documento que más impacto tendría, un avalúo profesional de todas mis propiedades que había mandado hacer en secreto 6 meses antes. El valor total de mis terrenos, según este avalúo actualizado, es de 2,890,000 pesos. Carmen se desmayó. Literalmente se desmayó y tuvo que sentarse en el piso. Rodrigo se quedó con la boca abierta por segunda vez en el día. Papá, estás diciendo que tienes casi 5 millones de pesos. 4,737,350 pesos, para ser exactos, respondí con la precisión de un contador. Sin contar los intereses que generan los préstamos. Rodrigo se levantó de la silla y comenzó a caminar por la cocina como animal enjaulado. No puede ser. No puede ser real. Mi padre, el albañil, el hombre que remendaba su ropa, que caminaba al trabajo para ahorrarse el camión, tiene casi 5 millones de pesos. Se detuvo frente a mí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué guardaste este secreto tanto tiempo? ¿Por qué me dejaste tratarte como si fueras pobre? Ahí estaba la pregunta que había esperado durante décadas. Me levanté, lo miré a los ojos con toda la dignidad que había acumulado durante 78 años de vida, y le dije, porque necesitabas aprender humildad, hijo. Necesitabas aprender que el dinero no define el valor de una persona. Y necesitabas aprender a no juzgar por las apariencias. Las siguientes 2 horas fueron las más intensas en la historia de nuestra familia. Carmen se recuperó del desmayo, pero no del shock. Se quedó sentada en la silla de la cocina, sosteniendo las escrituras de los terrenos como si fueran reliquias sagradas, repitiendo una y otra vez, no puede ser real. Sus lágrimas ya no eran de sorpresa, sino de una mezcla compleja de orgullo, confusión y algo que parecía dolor. Hilario, ¿por qué no confié en mí? Somos esposos hace 42 años. ¿Por qué me mantuviste en la ignorancia? Era una pregunta justa que me atravesó el corazón. Carmen, amor, necesitaba que tu reacción fuera genuina cuando llegara este momento. Si tú hubieras sabido, no habrías podido mantener el secreto. Conoces a nuestro hijo, conoces su carácter. Si hubieras sospechado algo,
la lección no habría tenido el mismo impacto. Rodrigo seguía caminando por la casa como león enjaulado, tomando documentos, revisándolos, dejándolos, volviendo a tomarlos. En un momento se detuvo frente al espejo de la sala y se miró fijamente. ¿Quién soy yo? ¿Quién carajo soy yo? Se dirigió hacia mí con una mezcla de admiración y vergüenza que nunca había visto en sus ojos. Papá, yo te he tratado como basura durante años. Te he humillado, me he avergonzado de ti, he permitido que Patricia y mis hijos te falten al respeto. Su voz se quebró. Y tú tienes más dinero que yo. Mucho más dinero que yo. Las palabras salían de él como confesión desesperada. Mi empresa más exitosa manejó 20 millones de pesos en un año, pero eran de los clientes, no míos. Mis cuentas personales nunca han superado los 800,000 pesos. ¿Y tú? Tú tienes casi 5 millones guardados como si nada. Se dejó caer en el sillón donde tantas veces me había hecho sentir como el familiar pobre. Patricia va a enloquecer cuando se entere. Los niños no van a poder procesarlo. Los papás de Patricia. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, las cosas que dijeron el domingo. Las humillaciones que te hicimos pasar. Carmen se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Hijo, tu papá no hizo esto para lastimarte. Lo hizo para enseñarte algo importante. Pero Rodrigo estaba sumido en una crisis existencial profunda. Mamá, ¿tú entiendes lo que significa esto? Durante toda mi vida adulta he definido mi valor por el dinero que tengo, por el éxito que he logrado, por la diferencia económica entre papá y yo. Esa diferencia era lo que me hacía sentir superior, importante, exitoso. Se levantó y comenzó a contar con los dedos. Le presté 15,000 pesos a papá hace 2 años para ayudarlo con el techo. Él tiene casi 2 millones en efectivo. Le regalé 500 pesos en su cumpleaños como si fuera una cantidad generosa para alguien tan pobre. Él podría comprar mi casa en efectivo sin pensarlo 2 veces. La magnitud de la revelación empezaba a penetrar en cada aspecto de su identidad. ¿Sabes qué es lo más humillante, papá? No es que tengas tanto dinero. Es que lo conseguiste siendo exactamente lo que yo despreciaba, humilde, trabajador, sin pretensiones. No necesitaste título universitario, no necesitaste oficina con aire acondicionado, no necesitaste impresionar a nadie. Solo trabajaste, ahorraste y fuiste inteligente en silencio. Carmen también estaba procesando la información desde su propia perspectiva. Hilario, ¿cuántas noches me quedé despierta preocupándome por el dinero? ¿Cuántas veces me angustié porque no podríamos pagar algo importante? ¿Cuántas veces me sentí inferior a las otras señoras porque no teníamos lo que ellas tenían? Su voz tenía un tono de reproche suave pero real. Pudimos haber vivido mejor, viejo. Pudimos haberle dado más comodidades a Rodrigo cuando era joven. No, Carmen, respondí firmemente. Si hubiéramos vivido mejor, si Rodrigo hubiera crecido sabiendo que teníamos dinero, nunca habría desarrollado la ambición que lo llevó a ser ingeniero. Nunca habría luchado por crear su propia empresa. Y nunca habría aprendido esta lección que necesitaba aprender. Rodrigo levantó la cabeza. ¿Qué lección, papá? ¿Que soy un hijo de la chingada que no merece respeto? No, hijo. La lección es que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco. Se mide por su carácter, su humildad, su capacidad de respetar a otros sin importar su condición económica. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. Tú eres exitoso, inteligente, capaz. Pero también eras arrogante, despectivo, clasista. Necesitabas aprender que la sabiduría y el valor pueden venir de los lugares más inesperados. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era shock sino reflexión profunda. Los tres sabíamos que nuestra familia nunca volvería a ser la misma después de esta tarde. Pero eso no es todo, dije rompiendo el silencio reflexivo que había caído sobre nuestra sala. Rodrigo y Carmen me miraron con expresiones de incredulidad, como si ya no pudieran procesar más sorpresas. ¿Cómo que no es todo?, murmuró Rodrigo. Papá, acabas de demostrar que tienes casi 5 millones de pesos. ¿Qué más puede haber? Sonreí con esa tranquilidad que viene de haber guardado secretos durante décadas. Hijo, te enseñé mis ahorros personales y mis terrenos.
Pero nunca te conté sobre mis negocios activos. Fui nuevamente al cuarto de los trastes y saqué otra caja, más pequeña, que contenía los documentos de la parte más sofisticada de mi imperio financiero. Durante los últimos 15 años, mientras tú construías casas para otros, yo me convertí en prestamista profesional. No solo a vecinos, sino a pequeños empresarios de toda la región. Puse sobre la mesa una carpeta llena de contratos de préstamo perfectamente organizados y legalizados ante notario. Don Aurelio me ayudó a formalizar todo. Presto dinero al 3% mensual con garantía hipotecaria. Es un negocio completamente legal y extraordinariamente rentable. Rodrigo tomó uno de los contratos con manos temblorosas. Papá, este contrato es por 350,000 pesos. Este otro por 280,000 pesos. ¿Cuánto dinero tienes prestado? Actualmente tengo 1.890.000 pesos en préstamos activos, respondí consultando mi libreta de control más reciente. Eso me genera 56,700 pesos mensuales en intereses puros. Carmen se agarró del brazo de la silla. ¿56,000 pesos al mes? Eso es más de lo que gana Rodrigo en su empresa. Correcto, confirmé. Y eso es solo en intereses. El capital principal se mantiene intacto y cada préstamo incluye garantías que valen el doble de lo prestado. Rodrigo estaba leyendo los contratos con la fascinación de un ingeniero estudiando planos de una estructura imposible. Papá, esto es un sistema financiero completo. Tienes diversificación de riesgo, garantías sólidas, flujo de efectivo constante. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? En la vida, hijo. 50 años observando cómo funciona el dinero, cómo se comporta la gente cuando lo necesita, cómo se pueden crear oportunidades donde otros solo ven problemas. Saqué entonces el documento que representaba mi mayor orgullo empresarial, pero mi mejor inversión no son los préstamos ni los terrenos. Es esto. Era un contrato de sociedad anónima fechado 5 años atrás, Mendoza y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Rodrigo palideció. Papá, ¿tú eres socio de mi empresa? No exactamente, respondí con una sonrisa que había estado guardando durante años. Yo soy el inversionista silencioso que financió tu expansión a Querétaro. Los 800,000 pesos que conseguiste de un grupo de inversionistas privados para comprar los terrenos del fraccionamiento eran míos. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miraba el documento como si fuera un objeto extraterrestre. No puede ser. El licenciado Herrera me dijo que venía de un fondo de inversión de Guadalajara. El licenciado Herrera es mi abogado desde hace 10 años. Él maneja todas mis inversiones legales. Tú nunca supiste que estabas usando el dinero de tu padre para construir tu éxito empresarial. Carmen se cubrió la boca con ambas manos. Hilario, ¿estás diciendo que financiaste el negocio de nuestro hijo sin que él lo supiera? No solo lo financié, continué implacablemente. Soy propietario del 30% de Mendoza y Asociados. Cada contrato que firmaste, cada casa que vendiste, cada peso que ganaste en los últimos 5 años, yo recibí el 30% de las utilidades. Rodrigo se levantó bruscamente y comenzó a caminar en círculos. Esto es imposible. Mis estados financieros muestran que esas ganancias van a cuentas corporativas, que están a nombre del fondo de inversión que maneja el licenciado Herrera, expliqué pacientemente. Un fondo que, casualmente, soy yo. Saqué los estados de cuenta de esa sociedad. En 5 años, mi participación en tu empresa me ha generado 2,340,000 pesos adicionales en utilidades. Rodrigo se dejó caer contra la pared. Papá, estás diciéndome que mi éxito empresarial, que todo lo que he logrado, fue posible gracias a tu dinero. Parcialmente, admití. Tu talento, tu dedicación, tu capacidad técnica son completamente tuyas. Pero el capital inicial, los contactos financieros, la estabilidad económica que te permitió tomar riesgos calculados, eso vino de mí. Carmen lloraba abiertamente ahora. Hilario, ¿cuánto dinero tienes realmente? Consulté mis cálculos más recientes, sumando el efectivo en el banco, el valor de los terrenos, los préstamos activos, mi participación en la empresa de Rodrigo y otras inversiones menores, 8,347,000 pesos.
La cifra resonó en la sala como una explosión. Carmen se desmayó por segunda vez. Rodrigo se sentó en el piso con la espalda contra la pared, completamente devastado. 8 millones de pesos. Mi padre, el albañil humilde, tiene 8 millones de pesos y financió mi empresa sin que yo lo supiera. Se cubrió la cara con las manos. ¿Sabes qué es lo más humillante? Que durante 5 años presumí mi éxito empresarial sin saber que estaba presumiendo tu dinero. Los minutos que siguieron fueron los más silenciosos y profundos en la historia de nuestra familia. Carmen se recuperó del segundo desmayo y se quedó sentada abrazando las escrituras de los terrenos, como si necesitara tocar algo tangible para convencerse de que todo era real. Rodrigo permaneció sentado en el piso, con la espalda contra la pared, procesando no solo la magnitud económica de la revelación, sino el colapso completo de la imagen que tenía de sí mismo y de su padre. «Papá», dijo finalmente con una voz quebrada que no le había escuchado desde que era adolescente, «necesito que me perdones. Necesito que me perdones por todo». Se levantó lentamente y caminó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Durante años te traté como si fueras inferior. Te humillé delante de mis hijos, permití que Patricia te faltara al respeto, me avergoncé de ti en reuniones sociales. Y todo este tiempo tú eras más exitoso que cualquiera de nosotros». Me levanté y lo abracé como no lo había abrazado desde que era niño. «Hijo, no necesito que me perdones. Necesito que entiendas por qué era necesario que pasara esto». Carmen se acercó a nosotros, todavía sosteniendo los documentos. «Hilario, yo también necesito pedirte perdón. ¿Cuántas veces dudé de tus decisiones? ¿Cuántas veces me preocupé por dinero que nunca nos faltó? ¿Cuántas veces te reproché por ser tan austero?» «Carmen, amor, tú no sabías. Era parte del plan que no supieras. Si hubieras conocido la verdad, nunca habrías podido mantener la actuación que necesitábamos para que Rodrigo aprendiera esta lección». Rodrigo se separó del abrazo pero mantuvo sus manos en mis hombros. «Papá, ¿cómo pudiste mantener esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste tolerar mis humillaciones sabiendo que tenías el poder de callarme con una sola cifra? Porque la paciencia es la herramienta más poderosa que existe, hijo. Cualquier tonto puede explotar y gritar la verdad en un momento de enojo. Pero solo un hombre sabio puede esperar el momento exacto donde la verdad tendrá el máximo impacto educativo». Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde durante décadas había criado conejos, guardado materiales, planificado mi imperio en silencio. «Rodrigo, tú eres inteligente, trabajador, capaz. Pero también eras arrogante, clasista, irrespetuoso con quienes considerabas inferiores. No solo conmigo, te he visto tratar mal a meseros, empleados, trabajadores de construcción, como si su valor como personas dependiera de su cuenta bancaria». Se acercó a la ventana conmigo. «Tienes razón, papá. Completamente razón. He sido un clasista de mierda. Perdón por la palabra, pero es la única que describe lo que he sido. El dinero no te convierte en mejor persona, hijo. Solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres arrogante, el dinero te hace más arrogante. Yo necesitaba que aprendieras humildad antes de que conocieras el alcance real de nuestra riqueza familiar». Carmen se acercó a nosotros. «¿Nuestra riqueza familiar? Hilario, ¿qué significa eso para nosotros ahora?» «Significa que ya no tenemos que fingir ser pobres», respondí con una sonrisa que llevaba décadas reprimiendo. «Significa que podemos vivir cómodamente sin ostentación. Significa que nuestros nietos pueden ir a las mejores escuelas sin que Rodrigo se endeude. Significa que podemos ayudar a quien necesite ayuda sin que eso comprometa nuestro futuro». Rodrigo asintió lentamente. «Papá, quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes cómo construiste todo esto. Quiero entender tu método, tu disciplina, tu visión a largo plazo. Y yo quiero enseñarte, hijo. Pero primero quiero que cambies tu actitud hacia las personas que tienen menos que tú. Quiero que trates a tus empleados con el mismo respeto que me vas a tratar a mí a partir de ahora. Quiero que entiendas que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás». Carmen tomó nuestras manos. «¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta nueva realidad?» «Ahora», dije mirando a mis 2 tesoros más importantes, «comenzamos una nueva etapa.
Una etapa donde somos una familia unida por respeto mutuo, no dividida por diferencias económicas aparentes. Una etapa donde Rodrigo puede ser orgulloso de su padre sin sentirse superior a él. Rodrigo me miró con una intensidad que no había visto nunca. Papá, quiero que seas mi socio. No mi inversionista silencioso, sino mi socio activo. Quiero que Mendoza y Asociados sea realmente de los Mendoza, padre e hijo trabajando juntos. Sonreí mientras pensaba en todas las posibilidades que se abrían. Me parece una excelente idea, socio. Han pasado 6 meses desde aquella tarde que cambió para siempre la historia de nuestra familia. 6 meses en los que hemos aprendido a conocernos nuevamente, a respetarnos desde una perspectiva completamente diferente, a construir algo que nunca habíamos tenido, una relación auténtica basada en admiración mutua. Rodrigo cumplió su palabra. La transformación en su carácter ha sido notable, casi milagrosa. Ahora trata a sus empleados con respeto genuino, les paga salarios justos y ha implementado un programa de préstamos sin intereses para que puedan comprar casas. Aprendí de mi papá que el dinero debe servir para crear oportunidades, no para crear divisiones, les dice a sus trabajadores. Su relación con Patricia también cambió. Ella, después del shock inicial, desarrolló un respeto hacia mí que nunca había mostrado. Ahora me llama suegro en lugar de don Hilario, y sus hijos, mis nietos, me ven con ojos completamente diferentes. Sebastián me pidió que le enseñara sobre ahorro e inversiones. Abuelo, quiero aprender a ser inteligente con el dinero como tú. Carmen florecía con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Ya no se preocupaba por el dinero, ya no se sentía inferior a otras señoras, ya no dudaba de las decisiones económicas de su esposo. Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan calmado ante los problemas, me dice. Sabías que teníamos la solución guardada. Pero el cambio más profundo se dio en nuestra relación padre-hijo. Rodrigo viene a visitarme 3 veces por semana, no por obligación sino por genuino interés en aprender. Hemos convertido la mesa de la cocina en una oficina improvisada donde revisamos inversiones, planeamos nuevos proyectos y discutimos estrategias empresariales. Papá, me dijo hace unos días, en la universidad me enseñaron teorías financieras, pero tú me estás enseñando sabiduría financiera. Son cosas completamente diferentes. Mendoza y Asociados ahora es oficialmente una empresa familiar. Rodrigo maneja la parte técnica y comercial, yo superviso las finanzas y las inversiones estratégicas. En 6 meses hemos duplicado la capacidad de la empresa y estamos planeando expansiones a Guadalajara y Monterrey. Pero lo más importante no son los números, son las lecciones que esta historia ha dejado en todos nosotros. Rodrigo aprendió que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Carmen aprendió que la verdadera seguridad no viene de aparentar, sino de construir. Y yo aprendí que el momento perfecto para revelar la verdad siempre llega, pero solo si tienes la paciencia de esperarlo. El domingo pasado organizamos una cena familiar en la nueva casa que compramos, una casa bonita pero no ostentosa, cómoda pero no pretenciosa. Estaban Rodrigo, Patricia, los niños, y también algunos de mis antiguos compañeros de construcción con sus familias. Ver a mi hijo conversar con respeto genuino con don Aurelio, con don Ramiro, con los hombres que antes consideraba gente simple, me llenó de un orgullo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Durante la cena, Rodrigo levantó su copa y propuso un brindis que me emocionó hasta las lágrimas. Brindo por mi papá, don Hilario Mendoza, el hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que presumes, sino en lo que construyes. El hombre que me demostró que la humildad y la inteligencia son más poderosas que la arrogancia y la ostentación. El hombre que esperó 53 años para darme la lección más importante de mi vida. Ahora, cuando camino por las calles de San Miguel de Allende, ya no soy el albañil pobre que todos conocían. Pero tampoco soy el millonario ostentoso que podría ser. Soy don Hilario Mendoza, un hombre que construyó una fortuna en silencio, que crió un hijo exitoso con paciencia y que demostró que las apariencias pueden engañar más que las mentiras. Mi historia no es solo sobre dinero, es sobre dignidad, respeto, paciencia y la importancia de no juzgar a las personas por lo que aparentan tener o no tener. Es sobre entender que cada persona que conoces está luchando batallas que no puedes ver, construyendo sueños que no puedes imaginar, guardando secretos que podrían sorprenderte.
Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Has subestimado a alguien alguna vez? ¿Alguien te ha subestimado a ti? No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir, historias de una época donde el trabajo duro y la paciencia podían crear milagros que ni los jóvenes de hoy pueden imaginar.